Bueno, mis niños, como todos los jueves es momento de ir con Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptia 21 Energía, hoy para hablar de el hidrógeno. Mi estimado Vic, ¿cómo andamos? Hola, muy bien, muy buenas noches. Pues bueno, no solamente sobre hidrógeno, sino sobre un proyecto que parece que ya se anunció, pero veamos porque la verdad es que son muchísimos números, son números muy altos y hay dudas sobre qué pueda suceder en realidad con este asunto de esta inversión en Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? O sea, ¿cómo que parece que se anunció? O sea, ¿está como en la Bueno, tablita o cuál es el estatus? el presidente de la República ya lo anunció 2 veces, Ajá. pero la realidad es que él mismo dice que todavía no se firma el acuerdo. Mi primera pregunta es, ¿qué acuerdo necesitas? En realidad no necesitas ningún acuerdo, lo que necesitas es que empiecen los permisos de generación. Si vas a producir hidrógeno necesitas energía eléctrica, entonces necesitas iniciar por los permisos de generación y si no tienes los permisos de generación, pues no podrás hacer el resto. Ahora, eh, generar hidrógeno no es un asunto muy sencillo. Para empezar, no es competitivo en este momento en comparación, por ejemplo, con el gas natural. Incluso el hidrógeno gris, el que es producido a partir de gas natural, está ahí por ahí de 4 a 5 dólares la tonelada, mientras que el hidrógeno verde está por ahí de 8 o 9 dólares la tonelada. Entonces, ok, vas a producir hidrógeno, pero va a ser competitivo en comparación con el del gas natural, que tenemos mucho gas natural en México. Es una de las preguntas. Y la otra es, una vez que vas a tener el hidrógeno verde, qué bueno que lo tengas, ¿cuál va a ser su mercado? ¿Vas a exportar para tener hidrógeno en barcos en Salina Cruz o vas a tener hidrógeno metido en amoníaco para llevarlo por Coatzacoalcos? La verdad es que todavía hay muchas dudas sobre el proyecto, ¿no? Ya. Oye, y al final, sí estamos viendo que el hidrógeno puede ser como el futuro, digamos, del tema energético. O sea, hablando de a lo mejor de una especie de desfase eventualmente del petróleo, sí podría llegar a ser el sustituto, mi estimado Vic. Sin lugar a dudas puede ser el sustituto del gas natural y conforme vaya bajando el costo del electrolizador va a ir incrementando la viabilidad del gas natural como un sustituto, perdón, del hidrógeno como un sustituto del gas natural. Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, estamos muy en pañales, sigue siendo muy caro todavía, habrá que esperar algunos años y además inversión y que se masifique la inversión en hidrógeno verde para que al masificarse baje el costo de los electrolizadores, se puedan sustituir algunos metales muy caros que son los que se usan para los electrolizadores, como por ejemplo el iridio o el platino. Y una vez que se logre esto, probablemente va a ser competitivo y vamos a tenerlo. El problema aquí es que además el hidrógeno se ha visto que es mejor generarlo de forma distribuida, o sea, generas el hidrógeno cerca de donde se consume, porque si no, tienes que usar ductos especiales. Los gasoductos que tenemos de gas natural no funcionan, tienes que usar ductos especiales que tienen un poro mucho más pequeño por el cual el hidrógeno obviamente no se puede escapar. El hidrógeno es la molécula más pequeña del universo y una vez que tengamos eso, pues que tengas un consumidor cercano y que no requiera tanto ducto, pues esto va a ser viable. El problema aquí es que están hablando de 10,000 millones de dólares. Es un dineral, es más de lo que decían que iba a costar Dos Bocas, obvio, decían, Sí. costó más del doble de lo que costaría esta inversión, pero pues habrá que ver cuál es el comprador y entonces si es viable este proyecto, ¿no? Oye, y a nivel mundial, ¿cuál es el país más avanzado en temas de hidrógeno, mi estimado? España tiene ya 2 reactores de hidrógeno verde, uno Puerto Llano y otro en Barcelona para darle. Puerto Llano es para generar amoníaco, el de Barcelona es para producir hidrógeno para el sistema de transporte público de la propia ciudad de Barcelona. Y China tiene algunos ahí. De hecho, hay uno más en España, pero por errores de diseño no está operando. Entonces, pues es una apuesta. Yo creo que va a ser el gran sustituto del gas natural, pero estamos todavía en pañales para esto. Y se me hace muchísimo invertir 10,000 millones de dólares. La planta de Puerto Llano costó 150 millones de euros. Se me hace
masificar muy rápido una inversión de este tipo y la verdad es que a mí todavía me genera dudas de si este proyecto se va a desarrollar en los términos en los que lo anunció el presidente, ¿no? Oye, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que costó esta que decías de Puerto Llano y la que quieren hacer aquí en Oaxaca? Obviamente habla de un proyecto muchísimo más grande, Ah, ok. pero el de Puerto Llano solamente habla de producir hidrógeno. Este proyecto me imagino que va con producción de amoníaco y con toda la cadena de suministro que es muchísimo más largo, pero pues insisto, vamos a ver quién es el gran comprador porque el mercado no es tan grande todavía para eso, ¿no? Ya. Y lo será eventualmente, ¿no? Me imagino. Lo será eventualmente y será muchísimo más. Esto será una parte pequeña de la ecuación, pero estamos muy en pañales, insisto. Oye, ¿y sí lo ves viable el tema? Digo, evidentemente, digo, los 10,000 millones, como sabemos, pasan, ¿no? Las obras públicas, va a acabar costando bastante más, pero eventualmente, ¿crees que valga la Es pena? inversión privada. Sí, sí es privada. Es Discúlpame. inversión privada. ¿Me perdonas? Sí, no pasa nada, pero sí, o sea, tomemos en cuenta que a la hora de que es inversión privada, Ajá. es una instalación muchísimo más grande. ¿Que es viable? Yo creo que puede ser viable. La gran pregunta es quién es el comprador y quién es el que está dispuesto a pagar por el costo que va a tener el hidrógeno en estas condiciones. ¿Cómo se produciría? Si es en Salina Cruz, se produciría con eólico y el potencial eólico es muy alto en el istmo de Tehuantepec y tenemos ahí, ya está comprobadísimo con más de 2 gigas de capacidad instalada de generación eólica, ¿no? Entonces, lo que falta es voluntad, ¿no? Me imagino. Voluntad, pero en el caso del hidrógeno verde sí tenemos que hacer cuentas de quién lo va a comprar y a cómo lo va a comprar, porque si no es redituable, es un proyecto con todavía muchísimas dudas para estos tiempos. Si hablamos de 10 años, 15 años, será un proyecto totalmente viable, creo. Bueno. Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptia 21 Energía. Gracias, fuerte abrazo. Si quieren seguir al buen Vic en X, ahí lo pueden seguir en @VicFC7, ahí en X, y todos los jueves en este programa. Gracias, Vic, fuerte abrazo. Un gusto, nos vemos la semana que entra. Gracias al buen Víctor.